Si ustedes ven que este procedimiento es muy pero muy barato, tengan cuidado. A veces lo barato sale caro. Actualmente no necesitamos tener tanto sobrepeso para poder ser candidatos a un procedimiento bariátrico. ¿En cuánto tiempo me voy a recuperar? Si tu trabajo es de escritorio, en 2-3 días es muy probable que ya estés haciendo tus actividades laborales. Durante la pandemia de COVID-19 nos dimos cuenta que aproximadamente el 70 al 80% de la población mundial tenemos alguna deficiencia vitamínica. Todos tenemos que tomar cierto tipo de suplemento dependiendo de nuestra edad, de nuestro metabolismo. ¿Qué esperar en un futuro? ¿Cuánto voy a bajar de peso con la manga? ¿Cuánto voy a bajar de peso con el bypass? ¿Cuánto voy a bajar de peso con el mini bypass? Lo que queremos es que el paciente esté saludable, que esté sano. Bienvenidos sean todos ustedes. Soy el doctor Felipe Cantú, especialista en cirugía bariátrica y enfermedades metabólicas. Bienvenidos sean todos ustedes. Este es el podcast del doctor Felipe Cantú, un espacio para hablar de salud y de las enfermedades relacionadas con el sobrepeso. En esta ocasión vamos a hablar sobre el gastric sleeve, la manga gástrica. Un poco de historia. ¿Sabes que la cirugía digestiva o la cirugía de estómago tiene más de 120 años de haberse hecho? Los primeros procedimientos que se hicieron, propiamente dicho, por cirujanos de renombre en Europa fueron en los 1870, 1880 y no era para bajar de peso las cirugías digestivas o las cirugías de estómago que se hacían en aquel entonces. En aquellos años no había los antiácidos que existen ahorita y había problemas de acidez y de úlceras. Y se perforaban las úlceras en el estómago y tenían que operar a estos pacientes. También se detectaban, según los síntomas, problemas de tumores en el sistema digestivo, en alguna parte del estómago. Y por eso también se hacían cirugías de estómago. ¿Qué tipo de procedimiento hacían en aquel entonces en la vía digestiva? En caso de alguna úlcera, quitaban un segmento de estómago y tenían que continuar el tracto digestivo y unían el intestino delgado con el estómago. De la misma manera en caso de que existiera algún tumor. Existían varias técnicas. Una de ellas, inmortalizada por un doctor que se llamó Cesare-Ruck. Por eso actualmente la cirugía más común de bariatría es el bypass gástrico en Y de Ruck, por el nombre Ruck, que así se apellidaba este doctor en 1870, 1880, cuando describió este tipo de procedimientos. Pasó el tiempo y se dieron cuenta que al hacer este tipo de procedimientos digestivos en algún paciente que tenía sobrepeso o que tenía diabetes, y eso se dieron cuenta en los 50, en los 60 y en los 70, donde están algunas publicaciones, que estos pacientes se controlaban de su diabetes, de su azúcar, de su glucosa, antes de empezar a bajar de peso. Y fue cuando empezaron a investigar qué es lo que estaba sucediendo en este tipo de procedimientos digestivos que hacían que se controlaban las enfermedades metabólicas, porque también se dieron cuenta que empezó a bajar la presión en los pacientes con hipertensión. Los primeros procedimientos bariátricos que se empezaron a hacer fueron evolucionando y se estableció en los 80s y 90s el bypass gástrico en Y de Ruck como el estándar de oro. Pero este tipo de procedimiento se hacía por medio de incisión abierta, cirugía abierta. Todavía estaba iniciando la laparoscopía, es decir, las incisiones pequeñas. Y de cierta manera era un procedimiento en aquel entonces de mayor riesgo a los que se hacen actualmente. Entonces dijeron, ¿qué otro procedimiento podemos hacer que no sea de tanto riesgo? Y empezaron a evolucionar las bandas gástricas, que eso lo vamos a hablar en otro episodio, y decidieron hacer un procedimiento a finales de los 90s, de 2000, en el cual se quitaba un exceso de estómago, un segmento de estómago, aproximadamente del 70, 75 a 80, 85% del exceso de estómago. Y se le llamó manga gástrica o sleeve gastrectomy o gastrectomía vertical en manga. Vieron que estos pacientes
empezaban a bajar de peso pensando que por la restricción del tamaño del estómago había un menor consumo de alimento, menor consumo de calorías, pero se dieron cuenta también que estos pacientes empezaba a controlarse este tipo de enfermedades relacionadas con sobrepeso, enfermedades metabólicas como hipertensión y diabetes, antes de empezar a bajar de peso. Y fue cuando investigaron que en este segmento de estómago también, en el que se retiraba, hay algunas hormonas del hambre. Una de las principales se llama grelina. Estos procedimientos actualmente se hacen por laparoscopía. Yo tengo personalmente 18 años de estar haciendo manga gástrica y mi técnica personal es hacer un doble refuerzo en la manga gástrica. Casi nadie hace este tipo de doble refuerzo. Yo no dejo drenajes. Hay quienes sí dejan algún tubito, algún drenaje. De rutina yo no dejo ningún drenaje. Y ahorita voy a hablar específicamente de la técnica de la manga gástrica. ¿Quién es candidato a una manga gástrica? Aquí lo primero que se le pregunta al paciente, ya después de que sabemos que sí tiene el sobrepeso, la relación entre el peso y la estatura, es decir, el índice de masa corporal está arriba de 30 o tiene alguna enfermedad relacionada con el sobrepeso, repito, la pregunta que le hacemos al paciente es si tiene reflujo, acidez, agruras o no. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene estos síntomas, es probable que tenga alguna hernia hiatal o tenga una disfunción del esófago, y al hacerle la manga gástrica, que es quitarle del 75 a 85% del exceso de estómago, va a tener más síntomas de reflujo. Es decir, los pacientes que tienen un reflujo moderado o severo y que se han hecho endoscopía y tienen una hernia hiatal grande, es decir, una apertura entre el esófago y el estómago de una manera que esta válvula no esté funcionando y ya esté dañado el esófago y que necesite tratamiento, no son candidatos para manga gástrica. En cuanto a qué se necesita para planear este tipo de procedimientos. Dentro de nuestra práctica que está en Reynosa, Tamaulipas, y que recibimos pacientes de todo el mundo, no solamente del Valle de Texas y del norte de México, han venido pacientes de todo el mundo con nosotros en estos últimos 18 años. Lo que pedimos es que nos llene una historia clínica previamente. Se pueden hacer estudios de laboratorio en su ciudad de origen y ya cuando venga se hace una valoración. Se puede hacer su valoración también con su médico primario, con su internista en su ciudad. Y si son locales, nosotros hacemos todos los estudios y valoraciones para poder poner el paciente en el menor riesgo posible y en condiciones para este tipo de procedimientos. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza en la manga gástrica o en el gastric sleeve? La anestesia que nosotros utilizamos es anestesia general, que actualmente es muy segura. La anestesia general consiste en poner un medicamento en la vena, en la cual el paciente pierde la conciencia, se relaja, se conecta a la máquina de anestesia, pero la ventaja es de que hace aproximadamente 7 u 8 años para acá existen medicamentos para revertir los anestésicos, los relajantes musculares. Porque la palabra anestesia nos da miedo, ¿sí o no? Actualmente es muy segura. Termino yo el procedimiento. ¿Cuánto dura? Puede ser 35 o 45 minutos la manga gástrica. Termino. El anestesiólogo le pasa un medicamento por la vena en lo cual revierte los relajantes musculares y el paciente despierta. Así que todos los pacientes despiertan. No le tengan miedo a la palabra anestesia. ¿Cómo es la recuperación? Yo, el paciente que me pregunta cómo es la recuperación de la manga gástrica, yo le digo, vamos a prepararnos desde antes. El paciente tiene que estar preparado mentalmente. Previamente ya lo valoró nuestra psicóloga, nuestras nutriólogas, nuestro internista y ya está preparado para el procedimiento. Se hace una dieta previa. ¿Qué tipo de dieta? Dependiendo del sobrepeso de cada paciente. Si el paciente tiene un BMI o un índice de masa corporal arriba de 50, 60 o 70, lo ponemos en una dieta baja en calorías que puede ser una semana, 2 semanas, un mes o más tiempo si el paciente tiene más sobrepeso. ¿Con qué razón o cuál es el objetivo de hacer este tipo de dieta baja en calorías previa? Queremos que el paciente le vaya bien, tenga una buena recuperación y para eso tenemos que prepararnos.
Ya está comprobado científicamente que si el paciente sigue esta dieta previa, disminuye la grasa que está dentro del abdomen, disminuye la grasa visceral, disminuye el tamaño del hígado. Y les recuerdo que el hígado es un órgano que está enfrente del estómago. Y ahorita voy a hablar de la técnica. Y para poder entrar a ver el estómago tenemos que separar el hígado. Y entre menos grasa tenga el hígado, pues va a ser más fácil el procedimiento, de menos dificultad técnica y se va a recuperar más pronto el paciente. Días previos al procedimiento se recomienda una dieta líquida. Recuerde, estábamos hablando de la dieta baja en calorías, dieta hipocalórica o Very Low Calorie Diet. Dieta líquida. La dieta líquida, que puede ser 2 o 3 días previos al día del procedimiento quirúrgico, es para limpiar todo el intestino, vaciar el sistema digestivo y con esto también logramos que el último tejido adiposo o algo de tejido adiposo o tejido de grasa que está dentro del hígado llegue a disminuir un poco más y tengamos acceso a la cavidad abdominal para poder que el paciente tenga menos tiempo quirúrgico y se recupere más pronto. Posterior al procedimiento quirúrgico, ¿qué va a pasar? Yo le aviso a la familia cuando empiezo y cuando termino. En ese periodo tenemos en el quirófano o en la sala de operaciones un anestesiólogo, a veces hay 2 anestesiólogos, tenemos 2 cirujanos, tenemos los fellows, que son los estudiantes que tenemos internacionales en nuestro instituto, tenemos médicos familiares, médicos generales, el cuerpo de enfermería y cuando termine pasa recuperación. ¿Qué va a pasar en recuperación? En recuperación está el paciente 1 hora y media a 2 horas. En este periodo estamos monitorizando los signos vitales del paciente. Le ponemos una colcha especial para que no tenga frío. Estamos monitorizando que no tenga dolor, que no tenga náusea y para eso tenemos medicamentos especiales. En el postoperatorio inmediato, es decir, en recuperación, empezamos a hacer un ejercicio respiratorio. Este es bien importante. Se llama espirometría incentiva, en el cual hacemos que el paciente levante unas pelotitas metiendo aire a los pulmones. Al meter aire a los pulmones, le damos un tubito, mete aire, levanta unas pelotitas y con eso hacemos que se abran las partes funcionales más pequeñas del pulmón, que se llaman alvéolos, que es donde existe el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono. Si no hacemos una respiración profunda, estas partes del pulmón, que están en las partes más de abajo o más inferiores, se empiezan a llenar de moco o de flemas. Y esto nos puede traer alguna infección respiratoria o que el paciente empiece con tos y con flemas en los primeros días. Y por eso esto también nos va a ayudar al estar moviendo el músculo que hace la respiración, que se llama diafragma, hace que se mueva el intestino y al ponerlo a caminar una vez que llegue a su habitación, eso hace que circule la sangre de las piernas, disminuye el riesgo de que se formen coágulos en las piernas, que se llama trombosis venosa profunda, y esto hace también que disminuye el gas que se queda atrapado. Posteriormente, el paciente va a caminar en la habitación, en la noche, al día siguiente se puede meter a bañar las incisiones con agüita y jabón, y ahorita vamos a hablar ya de la técnica, porque voy a hablar de las incisiones propiamente dicho. Y le vamos a explicar todo lo que hay que hacer en casa después de la manga gástrica. Empezamos a tomar líquidos en las primeras 24 horas. Si lo tolera el paciente, se da de alta. Con todas las indicaciones, desde cuidado de heridas, medicamentos, datos de alarma, qué hacer o no hacer en casa. Le damos un manual donde viene todo detallado y nuestros teléfonos de 24 horas, los cuales siempre están disponibles para nuestros pacientes. De la técnica quirúrgica de la manga gástrica. Nuestra técnica quirúrgica es algo individualizada, muy particular, porque hacemos un tipo de manga gástrica que tiene un doble refuerzo. El primer refuerzo es una triple línea de grapas de titanio
las cuales son muy milimétricas porque me preguntan, ¿y esas no se van a detectar en el aeropuerto o con un detector de metal? Difícilmente, son de titanio, son muy pequeñas, son de 2.5, 3.5 milímetros y esas se pueden quedar toda la vida. El titanio es un tipo de metal que se puede utilizar dentro del tejido humano y que se ha utilizado por más de 50, 60, 80 años en prótesis. Incluso los ortopedistas utilizan este titanio en prótesis más grandes. Nosotros lo usamos es un metal muy, muy pequeño. Y esa es la primera línea de refuerzo. La segunda línea de refuerzo es una sutura especial que casi nadie usa. Yo tengo, de los 18 años que tengo operando y más de 10,000 casos, tengo aproximadamente 11 años de estar usando este tipo de sutura con muy buenos resultados. ¿Qué tiene de especial este tipo de sutura? Se llama sutura barbada, unidireccional. ¿Qué significa? Que corre para un lado y no se regresa. Es un poco más costosa, por eso los cirujanos no la usan, pero dentro de nuestra práctica la seguridad es primero. Y al utilizar este tipo de sutura, este doble refuerzo, sutura barbada unidireccional, para hacer el doble refuerzo de la manga, no hay necesidad de dejar tubos, drenajes. El riesgo o el porcentaje de que llegue a suceder un sangrado disminuye considerablemente, de que llegue a ocurrir o a suceder una fuga también disminuye considerablemente, y en todos nuestros pacientes hacemos una prueba de fuga durante el procedimiento. ¿Qué tanto? Porque hay pacientes que me dicen, doctor, ¿qué tanto me va a quitar? En todos los pacientes se hace una calibración con un tubito que se mete a través de la boca. El paciente está dormido, no siente absolutamente nada, y se calibra de forma estándar el estómago. El exceso ya depende de la anatomía de cada quien. Yo a todos mis pacientes les enseño una foto de su estómago una vez ya extraído. Y ahí se dan cuenta el paciente cuánto le cabía y le decimos, al principio va a caber poco. Ya no te va a caber igual que antes porque está un poco inflamado. Conforme pasan los días y las semanas ya va a caber un poco más. Y aquí lo importante es que el ser humano no necesita tantas calorías o tanta cantidad como estábamos acostumbrados por la ansiedad, por el horario, por el ayuno prolongado. Aquí lo importante es mentalizarnos que empieza una nueva vida. Muy bien, ¿con qué cerramos la piel? Con una sutura absorbible. La mayoría hacen 5 o 6 incisiones, nosotros nada más hacemos 3, máximo 4 incisiones. Y son 2 de 5 milímetros, una de 2.5 milímetros y una de 1 centímetro por donde se extrae el estómago. Por eso muchos pacientes nos dicen, no, pues, oye, me quedó menos cicatriz a mí que a mi prima o a mi vecina que se operó en otro lado. Tratamos de hacer nosotros todavía menos invasión, de eso se trata la laparoscopía, y también de una forma estética para ciertos pacientes que no tengan tantas incisiones, porque tenemos el mismo resultado. Recuperación después de la manga gástrica. ¿En cuánto tiempo puedo regresar a trabajar? Es una pregunta muy frecuente. Si el trabajo es de escritorio, en 2-3 días el paciente puede regresar a su vida laboral, mientras no levante cosas pesadas. Recuerde que las incisiones son muy pequeñas, es nada más agua y jabón y un curita, un Band-Aid. Con un curita tiene. Después de 2-3 días no hay necesidad de poner nada. Si el paciente camina, si el paciente es chofer, si es supervisor, 3-5 días. En algunos pacientes se les dice que hasta 7 días si llegan a cargar cosas aproximadamente de 20 libras. Si el paciente levanta cosas pesadas, troquero, pozos petroleros, trabaja en alguna bodega, esos pacientes se les da como 2 semanas aproximadamente, de 1 a 2 semanas. Se les da un justificante. Si el paciente trabaja en Estados Unidos, se les da un excuse letter en el cual pueden regresar dependiendo
de lo que le hayan dicho en su trabajo. Nosotros le recomendamos de 1 a 2 semanas si el trabajo es levantar cosas pesadas o camina mucho tiempo. ¿Cuánto voy a bajar después de una manga gástrica o de un gastric sleeve? Una pregunta muy frecuente en la cual yo le digo a los pacientes, esto es de manera individual. Cada paciente tiene su metabolismo, genética, disciplina. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener un primo, una prima, una amiga, una vecina que come todo el día y nunca sube de peso, o como decimos, nunca engorda. Cada quien tiene una capacidad de absorción en su intestino delgado de las calorías. Y obviamente, si no tenemos un buen hábito alimenticio y la genética no nos ayuda, pues tenemos algo en contra, ¿verdad? ¿Cuántos lunes hemos querido empezar una dieta? ¿Cuántos eneros hemos dicho, ahora sí, me voy a meter al gimnasio? Y podemos comprar la membresía de todo el año y traer el llavero del gimnasio, pero no nos animamos o no tenemos esa motivación si no vemos el resultado en ese momento. Lo que queremos es un resultado rápido. Y ustedes pueden escuchar de la dieta milagrosa y que la dieta de 3 días y que bajas 20 libras en una semana. Nada de eso es cierto si no tenemos una constancia, si no tenemos una disciplina. En cuanto a corto plazo, el paciente empieza a perder peso por el tipo de dieta que lleva, que posterior a la cirugía es una dieta líquida, la misma que hizo de las 2-3 días previas, que consiste en agua, té, consomé, electrolitos, gelatina, Powerade, Gatorade, proteína, los primeros 5 o 7 días. Posteriormente ya empezamos con una dieta líquida completa, dieta blanda y incorporamos otro tipo de alimentos. Siempre estar apegados con nuestras nutriólogas para las fases de alimentación. Aunque les damos el manual cuando los damos de alta al paciente, sí es importante estar en contacto con la nutrióloga si tenemos cualquier duda. Durante este periodo de pérdida de peso rápido de las primeras semanas, los primeros meses, vamos a ver que se puede perder algo de músculo. Por eso es la ingesta de proteínas y le pedimos al paciente que pueda empezar a hacer ejercicio. A mediano o largo plazo, ¿cuánto voy a perder? Eso depende también ya de la zona de confort de cada quien. ¿Por qué digo esto? Porque hay pacientes que llegan a su peso ideal a los 6 meses, al año, a los 3 años. Pero si nos sentimos muy a gusto, si ya nos pusimos ese vestido de hace 2-3 años que tenemos hasta con etiqueta, si ya nos pusimos ese pantalón favorito de hace 5 años, no queremos que el paciente mentalmente esté en una zona de confort, de decir, me siento muy bien, ¿por qué no comerme estos hot Cheetos? ¿Por qué no comerme pues, esta tortilla de harina? No pasa nada si lo hacemos de vez en cuando, pero si lo hacemos muy seguido o diario, sí podemos estancarnos o podemos tener una reganancia de peso. ¿A qué voy? De que depende del cambio de estilo de vida. Cada paciente tiene sus metas, cada paciente tiene su éxito. Aquí lo importante es que el paciente esté mentalizado, que la cirugía o el procedimiento quirúrgico es en el abdomen o en el estómago, no en la mente, no en la cabeza. Tenemos que cambiar nuestro chip. Tenemos que estar día a día con ese sacrificio, pero que así como es un sacrificio de las primeras semanas, después se vuelve una rutina que le va a ayudar a toda la familia. Hay pacientes que me dicen, doctor, ahora me sale más barato hacer el mandado, incluso con cosas más nutritivas. Me sale más barato porque ya no como tanto en la calle. Me sale más barato porque ya no compro el plato grande, ahora compro plato de niño. Las porciones importan mucho, pero la calidad del alimento también. ¿Cuándo puedo hacer ejercicio después de la manga gástrica? Caminar todos los días. Después de 2 semanas podemos hacer cierto tipo de ejercicios de cardio de bajo impacto, como elíptica,
escalinata, podemos hacer bicicleta estacionaria o ejercicios bajo el agua que no tengan mucho impacto en las articulaciones. Después de 4 o 6 semanas, el paciente puede ir incorporando otro tipo de ejercicios, incluso puede hacer pesas, no de mucho peso dentro de las primeras 4 o 6 semanas, pero posteriormente ya puede desarrollar más músculo. Una de las ventajas del ejercicio es que junto con el análisis de composición corporal que le hacemos en la oficina, es ver que el paciente vaya bajando su tejido adiposo, es decir, vaya bajando su grasa, que vaya conservando su músculo o aumentar la masa muscular, porque va a haber semanas o va a haber meses que va a tener su seguimiento o que el paciente se pesa en su casa. Mira qué raro, peso igual que el mes pasado. Lo que sucede es que es probable que esté bajando el tejido de la grasa y esté aumentando el músculo si el paciente está haciendo ejercicio. Y eso es algo muy benéfico. Entre más tejido o masa muscular tenemos, mayor metabolismo basal tenemos. Escribe todas tus preguntas en los comentarios de este video. Cada lunes vamos a poner una cajita de preguntas en Instagram. Por si tienen cualquier duda, con mucho gusto vamos a resolverla. Espero te haya gustado este podcast con el Dr. Felipe Cantú. Nos puedes seguir en Instagram, Dr. Felipe Cantú, TikTok, Dr. Felipe Cantú, en Facebook, Dr. Felipe Cantú, y en nuestro canal. Suscríbete, dale like y estamos a tus órdenes resolviendo vidas con el Dr. Felipe Cantú todos los días.